Hermanos, es bueno que sea un domingo más de poder estar reunidos cada uno en nuestros hogares, alabando el nombre de nuestro Dios. Y en actitud de oración vamos a escuchar este preludio que habla de cómo Dios, por medio de su sacrificio, que fue mandar a su Hijo para morir por nuestros pecados, Él lavó nuestros errores, Él lavó nuestras vidas de todo pecado. Y alabémosle a Él porque Él es bueno y porque es importante recordar que su gracia es importante en nuestras vidas.
la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas
Amados hermanos, en esta mañana tarde les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo también para cada uno de su familia. Y en esta mañana, hermanos, vamos a meditar en el libro de Jonás, en el capítulo número 1. Después de haber exaltado el nombre del Señor, de cantarle, de agradecerle por su amor inefable, bueno, pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Jonás, capítulo número 1. Y veamos en este pasaje, compartir el evangelio es una prioridad. Esa prioridad que el Señor a la cual el Señor nos ha llamado, a esta misión de compartir el mensaje de salvación a todas las personas, en todos los lugares y en todos los momentos. Vamos a leer la palabra de Dios, Jonás capítulo número 1, versículo del 1 hasta el versículo número 11. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Vamos a orar. Bendito Señor, le rogamos en el nombre precioso de Jesús que este mensaje toque el corazón de su iglesia, que podamos entender que compartir el evangelio es una prioridad, que las personas que nos rodean, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros del trabajo o de la escuela, puedan, Señor, recibir un testimonio a través de nuestras vidas y puedan escuchar este mensaje de salvación, ese mensaje de misericordia, de amor de Dios y de gracia de Dios, para que ellos también puedan disfrutar del perdón de pecados, que ellos puedan conocer la salvación en Cristo Jesús. Y en ese nombre precioso oramos en esta mañana. Amén. Hermanos, compartir el evangelio es una prioridad. Vamos a estudiar un poco acerca de Jonás y vamos a aprender cómo el Señor presenta esta urgencia de llevar este mensaje de salvación a las personas que nos rodean. La Biblia presenta el compartir el evangelio como una prioridad. Si nosotros observamos en Génesis capítulo número 3, en el verso número 15, es el primer anuncio del evangelio. Podemos leer Génesis capítulo 3, verso número 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí tenemos el anuncio, como le han mencionado, como el protoevangelio o el primer anuncio del evangelio o el evangelio en su principio. Y asimismo podemos ver en el capítulo número 12, en el pacto que Dios hizo con Abraham. Ahí se había prometido la bendición
a todas las familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Ya sea que leamos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, veremos con toda claridad esta verdad. Observamos a los profetas, a los apóstoles, a los primeros discípulos, a la iglesia de todos los tiempos, compartiendo el evangelio, entiéndase evangelio como el buen mensaje, evangelión como el buen mensaje. Eso es lo que significa el evangelio. Recuerde lo siguiente, cuando nosotros observamos la presentación del evangelio o lo relacionado con esta idea, bueno, primero debemos entender que el Señor llama a sus instrumentos. Él es soberano para llamar a quien Él quiera llamar, ya sea a sus profetas, a sus apóstoles, a través de los dones espirituales, a su iglesia. Él no solamente llama, sino también da un mensaje. El mensaje que predicamos no es un mensaje propio, personal, sino que es el mensaje de Jesucristo. No solo nos da la comisión, sino también nos da el mensaje. Este mensaje está respaldado por el Espíritu Santo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que cuando usted predica, usted enseña, usted comparte, debe saber que el Espíritu Santo es el que está obrando en el corazón de las personas que están escuchando ese mensaje. Usted solamente se ha convertido en un instrumento de Dios, en un instrumento en las manos de Dios para compartir este mensaje. Este mensaje de salvación o este evangelio incluye a todas las naciones, judíos o gentiles. Dios no hace acepción de personas. Es lo que podemos ver también en el mensaje del libro de los Hechos. En esta tarea tan importante que es llevar el mensaje como una prioridad, también el Señor provee los recursos necesarios para cumplir la misión. Ahora bien, los resultados le pertenecen a Él y también los resultados le glorifican a Él. Vea que no son los predicadores quienes reciben la gloria, sino Dios mismo. Veamos a la luz del pasaje de hoy cómo es que el Señor nos incluye en su plan de llevar este mensaje de salvación a todas las naciones. Vayamos al pasaje de hoy. Jonás capítulo número 1, verso número 1 y verso número 2. Hermanos jóvenes, vamos a leer este pasaje juntos. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El primer pensamiento que quiero compartir con ustedes, bueno, pues es que el Señor es quien toma la iniciativa. Él llama a sus profetas, Él llama a sus apóstoles, Él llama a sus instrumentos, pero también en esa iniciativa, Él decide salvar a Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Recuerda la historia, 721 antes de Cristo, destruyeron al reino del norte, al reino de Israel. Aunque en el 612, bueno, Asiria desaparece o es destruida. Entre tanto, Jonás es llamado a predicarle al pueblo enemigo de Israel. Dios toma la iniciativa de llamar a su profeta y Dios toma la iniciativa de salvar a Nínive. Aquí vemos tanto su soberanía para llamar y salvar, como su iniciativa para llamar y salvar. Vino palabra de Jehová a Jonás. No es que Jonás haya dicho: bueno, creo que se me ocurre una buena idea, iré a predicar a Nínive, 120,000 personas. El Señor es quien toma la iniciativa. Él lo llama y Él llama a quien Él quiere.
Él es soberano en todos sus designios y este es un principio teológico que debemos saber y conocer. Él llamó a Moisés, Él llamó a Abraham, Él llamó a Isaac, Él llamó a Jacob. Bueno, no está en orden cronológico, pero la verdad es que Dios ha llamado. Él llama a sus profetas, llama a sus apóstoles, a sus discípulos y llama a la iglesia. Esto es un asunto de llamamiento. Es algo que no depende propiamente de nosotros, sino que nace en el corazón de Dios. Dios toma la iniciativa y Dios llama a quien Él quiere llamar para cumplir esa misión. Esto nos recuerda precisamente lo que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 3, en el verso número 13 y en el verso número 14, dice la palabra de Dios: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Subrayé esa palabra: llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Dios toma la iniciativa, Dios ha tomado la iniciativa de llamar a sus instrumentos, pero también Dios toma la iniciativa de salvar a quien Él quiere salvar. Y aquí tenemos a Nínive. Dios había decidido salvar a los ninivitas. Nínive era la capital de Asiria, uno de los enemigos más acérrimos del pueblo de Israel. Estos gentiles habían encontrado gracia delante del Señor. Ellos no buscaron a Dios, es decir, no tomaron la iniciativa de clamar a Dios y decir: envía un predicador para que nos comparta el mensaje. No, Dios es quien toma la iniciativa. Y esta historia se repite millones de veces. Alguien puede decir: pues la verdad es que yo no estaba buscando al Señor cuando Él me alcanzó. Hubo un momento en mi corazón que el Señor tocó mi corazón y empecé a buscar las cosas del Señor, pero yo estaba perdido y creo que esta historia se repite millones de veces. Debemos entender que Dios toma la iniciativa para salvarnos. Recordemos lo que sucedió en el huerto del Edén. Adán y Eva han pecado y ellos se esconden. Y entonces Dios viene y los busca y les dice: ¿dónde estás tú? Él viene y los busca y les dice: ¿hasta dónde has caído? El protoevangelio en Génesis capítulo 15 nos recuerda esta verdad. Podemos hacer referencia también al velo del templo, el cual se rasgó en dos, de arriba a abajo. No es iniciativa del hombre que quiera romper el velo para poder conocer a Dios, sino que Dios se da a conocer al hombre. Por iniciativa de Dios es que Él llama a sus instrumentos, y por iniciativa de Dios es que Dios ha decidido salvar tanto a judíos como a gentiles. Y esa es una verdad que podemos ver en este pasaje. Dios ha tomado la iniciativa para salvar. Dios ha tomado la iniciativa para salvarnos. Él ha tomado la iniciativa para llamarnos y Él ha tomado la iniciativa para enviarnos a predicar. Amado hermano, hermana, joven, debemos entender esta verdad. Dios ha tomado la iniciativa. En el segundo pensamiento, precisamente lo encontramos en el verso número 2, dice la palabra de Dios. Y hermanas, podemos leerlo juntos. Jonás capítulo 1, verso número 2, dice la palabra de Dios: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Cuando el Señor nos envía a predicar la palabra de Dios, o cuando el Señor quiere mostrarnos algo que nosotros debemos hacer en su obra, bueno, el Señor siempre nos da indicaciones precisas. Dios es claro en su palabra. Dios es claro en sus indicaciones, en su voluntad. El cumplimiento de la misión de Dios incluye su llamamiento, su dirección, la descripción de lo que Él está enviándonos o lo que Él nos está ordenando, la actividad, su mensaje, y también incluye la razón por la cual nos está enviando. Cuando leemos el verso número 2, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Si comparamos este pasaje del capítulo 1 con el verso 2, con el capítulo 3, en el verso número 2, vamos a encontrar algo muy similar. Y se levantó en el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nos envía, nos llama, nos envía y nos da un mensaje. Nos llama, nos envía, le da dirección, describe perfectamente esta actividad y también incluye por qué nos está enviando. Los evangelios y el libro de los Hechos, solamente como una referencia, confirman esta idea. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, allí en Mateo, capítulo número 28, en el verso número 19 y 20, bueno, vamos a confirmar esta verdad. Dice la palabra de Dios, Mateo 28, verso número 19 y verso número 20, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Describe lo que tenemos que hacer, en el nombre de quién, qué debemos enseñar, qué es el mensaje. Y asimismo se repite la historia, por ejemplo, allí en Hechos, capítulo número 9, en el verso número 10, dice la palabra de Dios, bueno, en el ejemplo con Ananías y Saulo. Dice la palabra de Dios en Hechos 9, verso número 10 al 12. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Las indicaciones del Señor son claras, son precisas, y asimismo podemos encontrar el ejemplo con el ángel y Cornelio, allí en el capítulo 10 de los Hechos. Puede leerlo ya con más calma, del verso 5 y verso número 6. Es bueno saber lo que Dios está haciendo en nuestro mundo, en medio de todos los tiempos que estamos viviendo, en medio de esta pandemia, en donde muchos hemos sido contagiados y otros han sido llamados a la presencia del Señor y otros se encuentran muy enfermos. Y en medio de toda esta situación podemos ver cómo Dios está obrando de una manera poderosa. Pero también es necesario y es importante saber cómo es que el Señor quiere usar nuestras vidas. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer a través de nuestros ministerios y a través del ministerio de la iglesia? Y el Señor nos da indicaciones precisas. El Señor nos ha dado su mensaje en su palabra, el respaldo y el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y el Señor ya nos ha enviado a predicar a personas específicas. Y si el Señor le ha llamado,
pues es necesario responder. Sin embargo, lo que vemos en esta historia, en el verso número 3, hermanos varones, vamos a leerlo juntos. Jonás capítulo 1, verso número 3. Dice la palabra de Dios: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Bueno, el Señor toma la iniciativa de llamar a quien Él quiere llamar, pero también toma la iniciativa para salvar a quien Él quiere salvar. En ese proceso, Él nos da indicaciones precisas de la misión que Él ha preparado, pero el hombre puede responder de distintas maneras. Están los que son como Abraham, que responden aún sin saber a dónde va. Están los que son como Isaías, que dicen: heme aquí, envíame a mí. Y están en este caso, bueno, seguramente hay más ejemplos, pero en ese caso, los que son como Jonás. Están los que obedecen, los que se quedan quietos, están los que son renuentes, los que intentan huir y los que se esconden. Ahí tenemos diferentes maneras de responder. El profeta se dirigió en sentido opuesto. Nosotros podemos ver que el Señor le ha dicho: ve a Nínive, esa gran ciudad, y de acuerdo al contexto bíblico, pues es una ciudad de 120,000 personas, pero este hombre desciende, y eso es algo que vamos a ver posteriormente, este hombre desciende a Jope para ir a Tarsis. Es posible que haya querido ir al sur de Europa, pero bueno, no se ha confirmado exactamente a dónde está Tarsis. Pero lo que sí se ha confirmado es que este hombre, o lo que sí tenemos seguro, es que este hombre huye en una dirección que no es Nínive, porque intenta esconderse de Dios, o intenta, mejor dicho, huir de Dios. Y la palabra es muy enfática al decir lejos de la presencia de Jehová. Huir de la presencia de Jehová es intentar lo imposible. El Salmo 139, en el verso número 7, dice la Biblia: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es intentar lo imposible. ¿Por qué huyó Jonás? Algunos han descrito esta huida de Jonás como el intento de huir de la presencia de Dios, o simplemente como alguien que no quiere obedecer a Dios. Pero es posible que este hombre haya huido o haya intentado huir de Dios porque era por orgullo patriota. ¿Cómo es que Dios va a tratar a los gentiles de la misma manera que trata a los judíos? ¿O cómo es que Dios va a tratar a los enemigos de Israel con la misma misericordia que Dios está tratando a los hebreos? El punto es que cuando actuamos como Jonás, estamos intentando huir, o estamos intentando lo imposible, huir de la presencia de Jehová. Es algo que nunca vamos a poder lograrlo. Y yo no sé cuál sea la razón por la cual no queremos ir a nuestra Nínive. Tal vez porque es muy cansado, o tal vez porque creemos que no son merecedores de la gracia del Señor o del amor de Cristo. O tal vez porque creemos que solamente ciertas personas son dignas de recibir el mensaje. Yo no sé por qué usted intenta huir de la presencia del Señor. El asunto es que no podemos quedarnos
en nuestro lugar donde Dios nos ha llamado, ni podemos huir a Jope, ni podemos intentar ir a nuestro Tarsis. El asunto es que Dios nos ha indicado que debemos ir a Nínive. Vea la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlos de ellos. El profeta se había echado a dormir, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este hombre, cuando Dios le dice ve a Nínive, él parece que va en un sentido contrario. Cuando los marineros están clamando a sus dioses, este hombre está dormido. La tripulación clamaba, cada uno a sus dioses. Mientras tanto, el profeta de Dios estaba dormido. Ahora el jefe de la tripulación, el jefe de la nave, le dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Hermanos, estamos viviendo tiempos realmente difíciles, tiempos complicados, días malos. Y vemos que muchas personas están clamando a su Dios. Pero usted y yo hemos creído en el Dios vivo y verdadero. Y no es tiempo para que estemos dormidos, ni es tiempo para que seamos indiferentes. Ahora el Señor trata con misericordia tanto a los marineros, y trata con misericordia a Jonás, y trata con misericordia a Nínive. Vea por favor el verso 9. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Estas son preguntas de identidad. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y es ahí cuando las personas, nuestros amigos, nuestros compañeros, cuando nos hacen estas preguntas, estas son unas preguntas de identidad. ¿A qué Dios perteneces? ¿Cuáles son las creencias que tú tienes? ¿Le han hecho estas preguntas en la universidad, en la preparatoria, en la secundaria? ¿Le han hecho estas preguntas en la oficina? ¿Y tú qué es lo que tú crees? ¿Qué es al Dios que tú adoras? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que tú crees? Y parece ser que estas preguntas nos ubican o debieran ubicarnos en nuestra tarea que el Señor nos ha dado ya. Observe las respuestas y la reacción. Y él le respondió, soy hebreo, temo a Jehová. Aquí encontramos una ironía. ¿Cómo es que temes a Jehová y estás huyendo a Tarsis? Y si eres hebreo, en este sentido, a lo mejor si eres hebreo, tal vez tenga sentido el hecho de que no quieras ir a predicar a un pueblo enemigo. Y luego dice Jonás, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y están en medio de una tempestad. Y Jonás sabe que el que hizo el mar y la tierra tiene poder sobre el viento.
¿Cómo está respondiendo usted al llamado del Señor? ¿Se ha resistido? ¿Está huyendo a Jope o a Tarsis? ¿Es indiferente a las tempestades que estamos viviendo en el día de hoy? Puede decir, no pasa nada, estoy seguro, mi familia, no me interesa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Es indiferente a las tempestades de nuestros familiares? ¿Duerme entre tanto el mundo clama a sus propios dioses? ¿Ha dejado de clamar a Dios, al Dios vivo y verdadero? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo va su llamamiento? ¿Cómo va su ministerio? ¿Cómo ha respondido a lo que Dios quiere hacer a través de su vida? El verso número 4 es importante. Vea, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Vea que el Señor nos ha llamado a hacer una obra. El Señor nos ha llamado a predicar su mensaje, y en ese intento de huir, un intento que seguramente no será prosperado, en ese intento, pues el Señor había preparado una tempestad. Debemos entender que el Señor interviene. Eso tiene que ver propiamente con la providencia de Dios. La providencia significa que Dios interviene en los asuntos de la historia. Dios interviene siempre en los asuntos de su iglesia y en los asuntos de la historia del hombre. La providencia es la intervención misericordiosa de Dios en nuestro mundo y en nuestros tiempos. ¿Sabe que Dios está interviniendo en medio de esta pandemia que estamos viviendo? Dios está interviniendo. Y Dios hizo levantar un gran viento y ordenó a un pez que tragase a Jonás. Y tenía preparada una calabacera, y Dios había preparado un gusano que comiera esta planta. Dios interviene de maneras que nos van a sorprender. Si se ha levantado un gran viento en su vida, asegúrese de no estar huyendo de Dios. Tal vez, como muchas veces o coloquialmente lo hemos dicho en nuestro México, sentimos el agua hasta el cuello. Asegúrese de no estar huyendo de Dios. O quizá usted cree que está dentro de un pez. Asegúrese de no estar huyendo de Dios. Vea por favor el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. En este último pensamiento, los frutos son del Señor. Vemos ahora unos hombres que hicieron todo lo posible por salvarle la vida a Jonás, y vemos cómo estos hombres hicieron votos delante del Señor, adoraron el nombre del Señor, hicieron sacrificio para el Señor. Y vamos a ver a estos hombres arrepentidos. Vemos a la ciudad de Nínive, un poquito más adelante, se arrepintieron de la maldad que habían hecho delante del Señor.
Así que, hermanos, los frutos son del Señor. A Él le pertenecen. Solamente Él puede producir estos frutos. Nosotros somos instrumentos de Dios. Llevamos el mensaje, lo predicamos, lo compartimos, publicamos en nuestras redes sociales y a través de los diferentes medios de comunicación. Nosotros predicamos, pero quien produce el fruto es el Señor. El que trae el crecimiento es el Señor. A pesar del testimonio de Jonás, que no había sido nada bueno, el Señor tuvo misericordia de estos marineros. Al parecer eran gentiles paganos, pero Dios, en su misericordia, decidió salvarlos, perdonarlos. Estos hombres trabajaron para salvarle la vida al profeta, clamaron a Jehová, pidieron perdón por lanzar al profeta al agua y decirle: Señor, que no sea sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero hay algo importante en este pasaje. Dice la palabra de Dios: porque tú has hecho como has querido. Vea el entendimiento teológico de estos hombres. Señor, tú eres soberano. Creo que este hombre nos ha dicho que tú eres el creador de la tierra y del mar, que tú tienes todo poder y tú has hecho como has querido. Estos hombres temieron a Dios, versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Los escritores, los comentaristas dicen que esto fue una conversión verdadera, una conversión al Dios vivo y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Ellos habían clamado a sus propios dioses, pero ahora habían conocido al Dios vivo y verdadero. Ahora ofrecieron sacrificio, ofrecieron votos, hicieron promesas, temieron verdaderamente al Señor, hicieron un compromiso con el Señor y tuvieron un encuentro de adoración en ese lugar, en esa barca tuvieron un encuentro de adoración. Así es que los frutos, amados hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros publicamos pasajes bíblicos, cuando nosotros compartimos una predicación, una reflexión bíblica, cuando regalamos una Biblia, cuando le presentamos el mensaje de manera sistemática a alguno de nuestros compañeros, de nuestros amigos o el testimonio, esos frutos solamente los puede producir el Señor. Recuerde que el Espíritu Santo es el que puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Así que, hermanos, prediquemos el Evangelio como una prioridad. Termino con este pensamiento. El pez que el Señor envió en el verso número 17, pero Jehová tenía preparado, nuevamente ahí vemos la providencia del Señor, tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El pez es un acto de misericordia de Dios hacia Jonás. Dios sigue salvando a las personas, a Jonás, a la tripulación, a los de Nínive, Él sigue salvando. Y en medio de estos tiempos de pandemia, Dios sigue salvando a las personas. Dios no es indiferente, Él sigue interviniendo y Dios sigue salvando a las personas. Predicar el mensaje de Cristo es tanto una responsabilidad como un privilegio. Predicar el Evangelio sigue siendo una prioridad para nuestros días. El Señor sigue salvando a las personas. Dios nos está llamando a usted y a mí, joven, a ti y a mí nos está llamando a cumplir con la gran comisión. ¿Cómo responderá usted? ¿Dirá como Isaías: heme aquí, envíame a mí? ¿O seguirá viviendo al estilo de Jonás, de tempestad en tempestad y de pez en pez? Dios quiere usar nuestras vidas.
para su gloria y para su honra. Bendito Señor, le agradecemos que nos dé la grande bendición y el gran privilegio de ser llamados a predicar su palabra. Permita, Señor, que nuestro testimonio, nuestras palabras, lo que compartimos, lo que publicamos, sean cosas agradables a sus ojos y de bendición para las personas que reciben el mensaje. Cada llamada, cada mensaje, cada reflexión que compartimos, cada devocional, cada pasaje de su escritura, cada predicación, todo, Señor, lo que nosotros compartimos a través de todos los medios que ha puesto a nuestro alcance, rogamos, Señor, que traiga frutos que glorifiquen su nombre. Que no estemos huyendo de usted, que no seamos renuentes a su voz y que sepamos que predicar su palabra, el evangelio de la salvación, es tanto una responsabilidad como un gran privilegio. Gracias, Señor, por darnos esta gran bendición. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, hace unos momentos escuchamos un mensaje de Dios para nuestras vidas, de la importancia de hablarles a las demás personas de su amor. Y en un verso de este canto que entonaremos, se menciona cómo la gloria de Dios llenará cada espacio de la tierra. Y nosotros podemos aportar llenando esa gloria, hablándoles a los demás de ese amor que Dios nos tiene para nosotros. Está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar, como las aguas cubren la mar. Mis amados hermanos, después de haber
cantado a su nombre después de haberle dicho al Señor que aquí están nuestras vidas a través de este canto, al saber que ya la cosecha está lista y habernos dispuesto a ser usados por el Señor. Bueno, pues esperamos que los frutos que el Señor producirá a través de nuestro testimonio y a través de la predicación de su palabra por los diferentes medios de comunicación y todo lo que vamos a compartir con nuestros conocidos y amigos, bueno, que el Señor lo prospere en grande manera. Quiero invitarles a unirse a las diferentes actividades de nuestra iglesia, al culto de oración, a la escuela bíblica dominical. Hay un departamento para ustedes, para chicos y grandes. También tenemos un departamento para cunas. Entonces les invitamos, hermanos, a unirse a estas actividades. Tenemos los departamentos femenil, jóvenes, intermedios, varones. Hermanos, por favor, únanse a estas actividades de nuestra iglesia a través de estos medios de comunicación. La palabra de Dios dice en la carta a los Efesios, en el capítulo número 6, en el verso número 23, dice la Biblia: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Así sea la gracia del Señor en la vida de ustedes, amados hermanos, de sus hijos, de sus padres y de toda su familia. Que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que el Señor nos ayude a cada momento. Que Dios bendiga grandemente a su iglesia bautista El Calvario. Y si usted, amado hermano o amado amigo que tiene a bien visitar esta página, deseamos también, y es nuestra oración, que el Señor bendiga grandemente su vida. Vamos a orar. Señor bendito, estamos seguros que usted está con nosotros, que en los momentos más difíciles, su gracia, su amor, su misericordia y su cuidado son una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Queremos rogarle, Señor, que bendiga a su iglesia, desde el más pequeñito hasta el más grande o hasta el mayor, que guarde nuestras vidas y que nos ayude en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Que usted siga guardando nuestras vidas y usted siga proveyendo el pan para nuestras familias. Gracias, bendito Señor, por amarnos tanto, y oramos también, no solamente por nuestra iglesia y nuestras misiones, nuestros misioneros, también oramos por nuestros ancianitos de nuestro hogar de ancianos, y también queremos rogarle, Señor, por nuestros pastores de la Convención Regional Bautista de La Laguna. Algunos de ellos están enfermos a causa de este virus. Le rogamos que sea con cada uno de nuestros hermanos pastores. Bendito Señor, sus hijos, su iglesia, estamos en sus manos. Que podamos seguir experimentando su amor y su gracia en nuestras vidas. En el nombre precioso y en el nombre poderoso de Jesús, le pedimos todo esto. Amén.